Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este vlog número... Una semana tras migrar al PC. ¡Buah! Ha sido una semanita intensa, la verdad es que tiene caña el PC, ¿eh? Tiene muchas cosas buenas que ofrecer y más o menos en este blog quiero hablaros precisamente de esto, de cómo ha sido mi primera semana tras migrar a PC. Pero bueno, esto de migrar a PC, que es un término que se está utilizando mucho hoy en día, la verdad es que no es muy de mi agrado. No pienso dejar las consolas, mis razones tengo y las consolas tampoco son el diablo, ¿no? En muchas cosas sí, en muchas cosas, porque ahora vais a poder comparar lo que ha sido simplemente una semana, nada más. El punto número 1. Y el más importante, el que va a hacer que la inversión en este PC sea muy conveniente. Que la inversión en una consola quede, vamos, por los suelos. O sea, que no valga una mierda invertir en consola. No quiero quedarme ahí simplemente, quiero un poquito matizarlo todo. Bien, en la primera semana he podido descargar 15 juegos de PC. 15. Estos 15 juegos no han llegado al valor de 2 juegos de consola. La historia es que de estos 15 juegos hay novedades de las cuales... todavía no se sabe nada en consola y ya veremos el día que salgan si tienen los santos cojones de meterlos a 70 euros. Pero como habréis visto en mi canal, los que me habéis seguido, el Space Hulk Deathwing es una de las novedades y es el título más caro que he comprado, por 40 euros. No llegaba a 40 euros. La razón de haberlo comprado por 40 euros ha sido, 1, el desconocimiento de otras tiendas, claves o códigos para luego entrar en Steam y poner ese título, de manera que cuando compres en esas tiendas es todavía más barato. Gracias, Alberto, por cierto, que me has enseñado una de ellas y es cojonuda. Y 2, quizás no querer esperar a que todavía baje un poquito de precio, porque la verdad es que los precios en PC lo que tienen es una gran oferta. O sea, no es como en la PlayStation Network y la tienda Microsoft de Xbox One, que ahí tienes 2 tiendas, 2 puntos de entrada, se acabó. Te comen las ofertas que ellos quieren. En PC tienes un mundo abierto de tiendas. Me recuerda mucho antaño, cuando yo salía a la calle con mis durillos ganados, simplemente decidía a qué tienda iba a ir a invertir ese dinero. Y cada una de las tiendas tenía su personalidad, o porque me trataban mejor, o porque realmente en esa tienda hacían buenas ofertas. Entonces yo decidía dónde dejarlo. La gran diferencia es que hoy en día lo haces todo con el ratón. No necesitas moverte de casa, es todo digital. Pero la esencia es la misma. Tienes infinidad de tiendas a las que ir y dejar tu dinero. Entonces cada una de ellas tiene muy claro que si quieren captar los clientes tienen que ofrecer el mejor precio posible del producto. Y si ya es barato de por sí en PC... pues imaginaos tirando ya de estas tiendas, ¿no? Es una verdadera pasada. Juegos, bueno, los juegos que he bajado los tengo aquí en pantalla. Deus Ex Human Revolution, Mass Effect 1 y 2 por 5 euros. Es que es la polla. Space Hulk y Space Hulk Deathwing, Rise Son of Rome por 4 euros. Es que es acojonante. Warhammer 40.000 Armageddon, que es un juego de estrategia bestial, enormísimo, por menos de 15 euros. Warhammer Dawn of War, que es un juego que ya tiene sus años, es un juego de estrategia muy parecido a Warcraft, vamos, pero con todos sus DLCs, con todos los descargables, tiradísimo de precio también, no recuerdo ahora mismo el precio. Warhammer 40.000 Santos Reach, otra novedad, tiradísima de precio, y luego 2 clasiquísimos impresionantes que quería tener, pero que es que lo cojonudo del tema, esta es otra de las cosas que quiero comentar, el XCOM UFO Defense y el XCOM Terror from the Deep. Es el primer XCOM que salió para PC hace la polla de años, tenía 14, 15, 16 años, no lo recuerdo. Lo cojonudo del PC de hoy en día es que la retrocompatibilidad se extiende hasta sus inicios. Tú puedes tener juegos de ordenador que funcionan perfectamente en esta pedazo máquina, donde en un principio los ejecutabas en un 286 o en un 386. Ordenadores que hace más de 25 años que no existen. Barbaridades. Una retrocompatibilidad bestial. Bueno, yo cuando vi este mercado, el XCOM UFO Defense y el XCOM Terror from the Deep, creo que costaron los dos 4 euros. O sea, o 2 euros. No lo sé, muy ridículo. Y no dejan de ser, en esencia, ese pedazo juego. El XCOM UFO Defense es brutal. Es un juego por turnos que es que, aunque tenga unos pixelacos así de grandes, es brutal jugar a ese juego, es brutal. O sea, es de los juegos por turnos que más horas me han robado en mi vida. Es una verdadera barbaridad. Todo esto lo que hace es que se me dibuja una sonrisa de oreja a oreja, pero espectacular. Te da a entender que tienes un mundo abierto, libre de obtener lo que te venga en gana. Más hoy en día que nunca, porque antiguamente los ordenadores no solo tenían el problema de que cada 2x3 les tenías que estar metiendo hardware nuevo que te costaba una pasta.
es que cuando cambiaba el sistema operativo de Windows 95 a Windows XP, o de Windows XP a Windows Vista, o de procesador de 386 a 486, de 486 a Pentium y todas estas historias que había, tus juegos de antaño, la gran mayoría, empezaban a tener grandes problemas si es que no tenías mala suerte y dejaban de funcionar. Hoy en día no, todo funciona. A las mil maravillas, es que yo recuerdo tener títulos de estos originales, porque siempre lo he comprado todo original en mi vida, ponerlos en ordenadores más potentes y cuando conseguía hacerlos funcionar eran injugables. Por el hecho de que ese ordenador aceleraba tanto el juego, que es que era imposible, o sea, era imposible jugar. Veías que no podías ver a veces en juegos por turnos, por ejemplo, que veías tranquilamente el movimiento del enemigo, pum, 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 y te permitía pensar. De repente, cuando le dabas a un ordenador más potente ese juego y lo conseguía ejecutar, veías que en 2 segundos te había hecho el movimiento y no te habías enterado de nada. O sea que los juegos quedaban inservibles. Hoy en día eso no pasa. Impresionante. El segundo tema que quería tratar, difuminar más las dudas de si se necesitan o no conocimientos informáticos. A día de hoy, el sistema operativo, sobre todo el Windows 10, al tener la oportunidad de que todo funciona, lo que hace este sistema operativo de Windows 10, que es el que yo he conocido, y a lo mejor el anterior funcionaba mejor, o igual, pero para mí la novedad es en este Windows 10, que es lo que os puedo ofrecer y es lo que hay ahora. Es conectar USB, se descargan los drivers si son necesarios sin tocar absolutamente nada, si no el propio sistema lo reconoce al momento y funciona, punto, ya está. A partir de ahí te ofrece infinidad de opciones que con tu tiempo, poco a poco, puedes ir metiéndote y aprendes a utilizar, sin ningún tipo de presión, ni miedo, ni ningún tipo de problema. No va a pasar nada. Simplemente trasteas. La gran diferencia en base a comparar de nuevo consola y PC de cara a los videojuegos, por ejemplo, es la optimización de ese videojuego a tu ordenador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tenemos un ordenador distinto y no por ello va a funcionar mejor o peor. Simplemente vas a necesitar meterte en el menú del juego y optimizar los gráficos a tu medida. ¿Que tienes un ordenador de gama media? Pues simplemente le quitas un par de opciones y el juego funciona a las mil maravillas. ¿Que tienes un ordenador más potente? Y lógicamente tú eres conocedor de ello, que cada uno más o menos conoce el ordenador que ha comprado, ¿no? Pues empiezas a probar opciones gráficas mayores o incluso puedes ponerlas todas al tope, ¿no? A partir de ahí, eso es todo. ¿Es algo malo? No, no es algo malo porque realmente lo que te brinda son opciones. Opciones de tener el juego como tú quieras. ¿Que quieres mayor potencia gráfica? Le metes todo a saco y a lo mejor eso va en detrimento de el tener una tasa de imágenes un poquito más lenta. ¿Que quieres menor potencia gráfica pero una tasa de imágenes, una suavidad de imágenes mucho mayor? Pues simplemente le bajas opciones gráficas y tienes esa suavidad que te permite disfrutar más del juego. Sí que os puedo decir que con este equipo, que lleva una GTX 1070, todos los juegos que he probado, incluso el Warhammer Total War, que es el más bestia de todos en base a tema gráfico, bueno, y el Deathwing, el Space Deathwing también, en 1080p, que es la máxima resolución a la que puedo optar ahora mismo por tenerlo conectado a la tele, le meto todo en ultra a lo mega bestia, y con el filtrado anisotrópico y el anti-aliasing y todo esto, a lo burro, ¿vale? Que no son más que filtros que hacen que esos dientes de sierra que tienen los gráficos los eliminen. Que tampoco es necesario saber nada, porque los menús normalmente van de menor a mayor gráfico, entonces todas las opciones que vayas abriendo simplemente tienes que irte al final y meterlo todo en mejor o ultra o la palabra que le pongan y a partir de ahí le vas metiendo todo al máximo, ¿no? Es muy fácil probar el tope del juego y ver qué tal funciona. ¿He notado la diferencia? Bueno, debo ser sincero y desde que tuve el PC no he encendido la consola, hace solo una semana, recordadlo. Pero a lo mejor quizás cuando vuelva ahora a encender la consola diré, coño, que esto va a trompicones, que es lo que todo el mundo comenta por tener tan pocas imágenes por segundo. Lo que sí os puedo asegurar es que no he notado ese subidón de imágenes de 60 a 90 imágenes por segundo en comparación con las 30 imágenes por segundo a las que estaba acostumbrado a ver en PC. Tampoco he tenido oportunidad, y sí que es cierto, de jugar algún juego que ya tenga en PC. Las razones son varias, pero sobre todo la inversión de dinero. Al haberlo comprado en consola me he dejado lógicamente una pasta. Al haber entrado nuevamente en PC tras tantísimos años, lo que tengo son infinidad de juegos nuevos por probar. Van a hacer que invierta el dinero antes en ellos que no en un juego que ya tengo en consola que ya me ha costado una pasta. En este mismo punto, otra de las cosas importantes que quizás debería informar es de cara a conocimientos básicos de informática o conocimientos básicos del PC. Gracias a la cantidad de conexión que hay hoy en día, los foros que hay de gente que
en PC el acceso es inmediato, o sea, no es como en consola, que de repente dices, coño, sí que es cierto que no necesitas entrar tanto en foros, porque no necesitas realizar cambios de ningún tipo en opciones gráficas y menús y demás. O sea, el juego es tal cual, ¿no? Pero digamos que agradeces mucho el que funcione de esta manera también, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, aprendes cosas nuevas, que eso siempre es genial. Te enseña también las pocas cosas que te puedan quedar un poquito fuera de tu alcance y ves cómo funciona todo, ¿no? Filtro FXAA. Digamos que lo que hace este filtro es hacerlo todo borroso. Al hacerlo todo borroso, estos dientes de sierra quedan más o menos eliminados, pero es un filtro que no funciona muy bien. Hay otro tipo de filtros que funcionan quizás mejor y según las opciones con las que han programado el juego, tú tienes capacidad de utilizar unos u otros dependiendo de los recursos que gasten unos u otros. Si tienes un ordenador potente, podrás utilizar un mejor filtro. Todas estas cosas que en un principio suenan a chino, gracias a los foros, en 2 segundos, ¡boom!, sabes lo que es. O sea que tampoco andas tan perdido. La conexión con los foros es brutal y muy sencillo de obtener a día de hoy. De hecho, las propias tiendas que venden videojuegos suelen encargarse muy mucho, como por ejemplo Steam, que es la que más he tocado, de explicártelo todo o ponerte en contacto con la gente que ha tenido problemas. La propia tienda tiene su propio foro dedicado al juego en concreto. Cada juego tiene su propia categoría y está todo muy bien. La verdad es que es una gozada. Otra cosa que nombrar son las descargas, las actualizaciones, las descargas de actualización. Era algo que me ponía muy nervioso de PlayStation, sobre todo de PlayStation, y algo nervioso de Xbox One, ¿no? En PlayStation, además, el sistema de descarga es lentísimo. O sea, como tuviese una descarga de 300 megas en adelante y yo tuviera simplemente 1 hora para jugar, había perdido el tema. O sea, ya no podía jugar ese día. Al menos a ese juego en concreto. Ya no hablemos de una descarga de actualización de sistema. O sea, eso ya sería el coger y decir, espera, hasta porque no puedes ni usar la consola, ¿no? Son muy intrusivas las descargas de actualización, tanto en los juegos como en el sistema, en PlayStation, y algo menos intrusivas en Xbox One. En PC, la parte positiva es que en nada son intrusivas. Uno, puedes utilizar el juego mientras se está actualizando. Sé que en consola también, pero la verdad es que la gran diferencia es que aunque se esté actualizando el juego que vas a utilizar, lo puedes seguir utilizando. En consola también, pero pierdes las opciones de conexión, pierdes un montón de cosas que en PC no. En PC funciona igual hasta que se actualiza. Y cuando se actualiza, supuestamente va a funcionar mejor, que para eso se ha actualizado. Eso es un cambio bestial, radical. También son muy sencillas. O sea, simplemente la tienda que te ha vendido el videojuego se encarga de actualizarte el videojuego y lo puedes poner de manera automática o manera manual como a ti te venga en gana, pero la verdad es que funcionan sin ningún tipo de problema ni comedura de tarro. No es algo que tengas que ir a buscar, no es un proceso complicado, nada por el estilo, todo lo contrario, es más sencillo de lo que funciona en consola y son menos numerosas, aunque las hay, las actualizaciones, son menos numerosas. En PlayStation Network a mí me da la impresión que siempre estaba actualizando. Era un problema. Para mí las actualizaciones en PlayStation son un problema. Siguiente tema, gráficos. Tema gráficos. Bueno, ¿qué vamos a hablar de gráficos? Como tengas un equipo medio alto, de gama medio alta, los gráficos van a ser muy superiores a consola. En este aspecto le quiero dar cierta importancia, pero no la mayor de las importancias, porque la verdad es que ya sabemos todos que los gráficos son importantes hasta un punto. Lo verdaderamente importante es que el juego funcione como Dios manda y sea un juego adictivo, sea un buen juego. Pero hablando solo de gráficos, sí, son bastante mejores. Ya ni qué contar que, lógicamente, el abanico de videojuegos que vas a tener en PC es 1000 veces superior al abanico de videojuegos que se pueden adaptar a consola. Y que las adaptaciones, en ocasiones, pues no, aquí lo que iba a decir son mejores en PC que consola, pero no, sí que hay juegos que funcionan quizás mejor en consola que en PC, o una persona que ha crecido, digamos, con el controller de PlayStation 4 en la mano, con el joystick, pues lo que no va a hacer es manejar bien el ratón y el teclado, aunque muchos consideremos o creamos que es lo mejor. O sea, quizás esa persona, y bueno, ya se han visto un par de vídeos online de gente que controla tanto con el pad de consola que se funde la peña con ratón y teclado. O sea que esto es la habilidad de cada uno más bien, ¿no? Que sí que es cierto que tienes quizás más sensibilidad con el teclado y el ratón, ya que tú tienes un amplio movimiento con el ratón que te permite una sensibilidad brutal y los ratones de hoy en día Gamma Gaming y demás tienen una sensibilidad al movimiento bestial. Sí, también eso es cierto. Pero si una persona se hace a un joystick, puede ser un puto crack y machacar a quien sea de ratón. O sea que en ese aspecto... Pero bueno, tema gráficos en todo, al menos en este equipo, son muy superiores a lo que es lo que puede ofrecer consola PlayStation y PlayStation 4 Pro.
Ya veremos en un futuro, lógicamente las consolas, luego esto es un toma y daca. O sea, luego uno se pilla al otro, el otro pilla qué, bueno, ya sabemos cómo va todo esto es cíclico y depende de ir actualizando el equipo. Y como punto final, lo que os he comentado al principio, ¿hace el que tenga un PC que deje las consolas? Esa palabra migrar a PC, como decir, bueno, migrar o emigrar es relacionado a una persona, es dejar el lugar donde estaba antaño para irse al nuevo lugar, de manera temporal o permanente, ¿no? Pero mientras estás ahí no estás allá. O sea, pues no. De ahí a que el término migrar a PC no sea del todo correcto, o al menos en mi caso. Habrá gente que sí que efectivamente migre a PC, coja la consola que tenga en casa, le meta una patada, la venda o lo que quiera, y ya directamente solo tenga PC. En mi caso, no. No. Sobre todo en el tema PlayStation. Resulta que, bueno, ya sabemos que las consolas tienen sus títulos exclusivos de cada consola. No tanto en Xbox, ya que en Xbox ya los títulos exclusivos los meten en la tienda de Microsoft también, en Windows 10. De ahí a que eso haga que de cara a un futuro la nueva consola de Microsoft, la Scorpio, tiene esos juegos exclusivos que no lo son tanto porque también saldrán en PC y el dinero que deberías invertir para tener la consola, teniendo un PC, lo puedes invertir en actualizar ese PC para que tenga iguales o mejores gráficos que el Scorpio. Yo creo que va a ser así. O sea, yo creo que el Scorpio, sus títulos no van a ser exclusivos de la consola, sino que van a ser exclusivos de Microsoft. Se podrán obtener perfectamente en PC y la consola no voy a necesitar comprarla. Pero con Sony no es lo mismo. Con Sony tiene sus propios exclusivos. Si la cosa sigue igual y Sony en adelante saca una PlayStation 5, no creo que Sony termine vendiendo sus exclusivos a PC, todo podría ser, pero bueno, nunca se sabe. Pero de cara a hoy en día, no quiero dejar la consola porque, por ejemplo, me ofrece Nioh, que va a salir en breve, me ofrece Horizon Zero Dawn, que va a salir en breve, pero títulos como Mass Effect Andrómeda, os puedo asegurar que aunque tenga la PlayStation 4 Pro, no voy a cogerlos para consola. Lo que voy a hacer es cogerlos para PC. Mirar los requisitos, ver si mi PC efectivamente puede a toda tralla con ese título, y si es así y me ofrece mayores gráficos, porque antes de comprarlos voy a ver 1.000.000 de comparativas y luego seguramente tendré tal abanico de precios que me saldrá a mitad de precio de lo que cueste en consola, pues acabaré comprándolo en PC con mejores gráficos y menos dinero invertido. De ahí a que el PC, cada día que pasa y cada vez que inviertes, que haces una inversión comprando un juego, ganas dinero en base a el dinero que has gastado en él. A la larga, en estos 4 años que te puede durar un PC de estas características, has ganado de dinero. O sea, la inversión ha sido muy inferior de cara a lo que te ha costado la inversión de consola. Lo que sí todavía tengo que me estoy devanando los sesos, tomar una decisión en base al servicio online de Sony, del que soy miembro desde que se implementó. Lógicamente, mi biblioteca de títulos es enorme en Sony, y eso es lo que por ahora me frena un poco, porque tengo una enorme biblioteca de títulos en Sony. Quizás lo que termine al final convenciéndome en darla de baja será que la biblioteca que tenga en PC también sea enorme, e iguale en contenido a la que tengo en Sony. Porque lo que tengo muy claro es que a partir de hoy la biblioteca de PC irá aumentando y la de Sony solo aumentará con sus exclusivos, lo que hará que de cara a un futuro con esa PlayStation 5 vuelva a estar en la misma tesitura. Vale, muy bien, PlayStation 5. ¿Cuántos exclusivos va a tener en su ciclo de vida? ¿Me vale la pena realizar una inversión de 500, 600, 700, 400 euros para esa máquina para 3, 4 o 5 exclusivos que además van a costar una pasta? ¿Sí o no? Porque a lo mejor toda esa inversión se eleva a los 1.300 euros y, sinceramente, por muy buenos sean esos juegos, comprar 5 juegos exclusivos o 6, más una consola de 400 euros y que la cosa llegue a los 1.100 euros para 5 juegos o 6, 1.100 euros para ese número de juegos, bajo mi punto de vista, no vale la pena. Prefiero, en un futuro, si la PlayStation 5 lo que me va a ofrecer en todo su ciclo son 5 exclusivos o 6, dejarla de lado y terminar en PC. Esa es la imagen que tengo mental de cara a un futuro, el cómo tomarme el asunto. A día de hoy soy poseedor de PlayStation 4, no me la pienso quitar de encima por la gran biblioteca que os he dicho que tengo de juegos y a la vez por los exclusivos de esta generación que ya he invertido mi dinero. Entonces, dichos exclusivos, cuando los vea bajados de precio, voy a invertir en ellos, pero futuras generaciones la cosa ya cambia, la cosa ya es muy distinta. Y bueno, esto ha sido todo. La diversión que he tenido con el PC, brutal. ¿Problemas? Bueno, la parte negativa. ¿He tenido problemas con el PC? No, no he tenido problemas. ¿Han pasado cosas que no deberían haber pasado? Sí,
la consola se me para de vez en cuando, el PC se me quedó también bloqueado con un juego, precisamente el Rise Son of Rome. El único juego que ha hecho que tenga que darle a la combinación máxima de teclas de control al suprimir, que te envía al menú y puedes forzar el cierre o reiniciar el equipo. El único juego que ha bloqueado mi equipo. ¿La razón? No lo sé. Estuve jugando al juego y cuando quise salir del menú a Windows, pues ahí se quedó y se quedó el ratón que iba perfectamente, pero no podía salir a Windows, etc. Entonces, bueno, es la única vez que ha pasado. ¿Problemas de funcionamiento y demás? Ninguno. ¿Problemas de funcionamiento a la hora de ejecutar juegos? Sí, alguno que otro, pero gracias a esos foros, que además están unidos al juego, o sea que tampoco tienes que irte a hacer búsquedas horribles por internet y no tener ni puta idea de dónde buscarlo, ¿no? Directamente, en cosa de 5 o 10 minutos, ya tienes la respuesta, lo solucionas y se acabó. ¿Es perfecto? No, no es perfecto, también tiene sus problemas. Ni hablemos de, yo que sé, títulos que vayan a salir en adelante, como por ejemplo el Project Cars 2. A lo mejor ya me encuentro con estos títulos que se supone que van a salir de mediados a final de año, que ya no le puedo meter el tope de opciones gráficas. O el día que me meta un televisor 4K o un monitor 4K, lógicamente sé que con esta tarjeta no voy a poder optar por el máximo número de gráficos si quiero el máximo número de definición de pantalla en las 4K. Pero la parte positiva es que puedo elegir. Puedo, en lugar de ponerlo a 4K, ponerlo a mitad de las 4K y meterle todavía opciones gráficas tan enormes que una consola a día de hoy solo puede soñar. Pero lo más importante para mí es eso, el poder tener unos juegos con una calidad gráfica muy, muy grande, porque los 1080p con todas las opciones gráficas son preciosos, y a un precio muy, muy reducido. Menos de la mitad, pero mucho menos de la mitad del coste de los juegos en consola. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que como aparato multimedia el PC es una bestia. Que las consolas se asemejan mucho, pero no llega. Esto ha sido todo. Mi reacción de cara al haber estado una semana con PC. De aquí en adelante esto solo puede mejorar. Espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo vídeo! Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah. Suscríbete, 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 yeah.